Sugar Ray Robinson ha sido catalogado como el mejor peleador de todos los tiempos. Robinson hizo alrededor de 200 peleas, en donde ganó la mayoría de ellas. Es un legendario por sus 200 peleas y todo lo que pudo conseguir y cómo cambió el boxeo positivamente. Pero el hombre de quien hablaremos en este video se convirtió en una leyenda con solo 40 peleas. Peleó contra los hombres más importantes del mundo en ese momento. El veloz norteamericano pelearía contra hombres como Wilfred Benítez, Roberto Durán, Tom Hare, Marvin Hagler, Terry Norris y Héctor Macho Camacho. Fue el primer boxeador en lograr títulos mundiales en 5 categorías diferentes. Logró tantas cosas en un poco tiempo en su carrera que es increíble la historia de este hombre. Pues se fue 4 veces del pugilismo y en 4 veces regresó. Cada vez que volvía al cuadrilátero, las taquillas se agotaban. Fue el primer hombre en conseguir $100 millones peleando sobre un ring. Y esto sin decir que es uno de los hombres más rápidos en la historia del boxeo, por no decir que es el más rápido. Así que esto es solamente un abrebocas de todo lo que podemos encontrar en la época dorada de Sugar Ray Leonard. It's all Sugar Ray Leonard. Off balance, ready to fall to the floor. Only courage keeping him up there. Antes de continuar con el video, quiero decirte que si quieres ver la historia completa, con detalles personales de su vida, tengo un video solamente de su historia, así que te dejo el enlace en las tarjetas y en la descripción. Bienvenidos a un capítulo más de la historia dorada de, esta vez como protagonista, Sugar Ray Leonard. Te dejo el enlace en las tarjetas de la era dorada de Mike Tyson, Julio César Chávez, Roberto Durán y Muhammad Ali, así también como la época dorada de Roy Jones Jr. Continuemos con este video. Ray Charles Leonard nació en Wilmington, Carolina del Norte el 17 de mayo de 1956. Sugar no quería llegar al pugilismo y llegó por pura necesidad económica. Sin embargo, nadie sabe cómo le cogió tanto amor a este deporte que empezó a entrenar de una manera bestial, convirtiéndose en uno de los hombres más rápidos de la historia. Pues en un principio no parecía que pudiese alcanzar algo en ese deporte. Sin embargo, empezó a coger finura y su incremento de peso hicieron que se convirtiera en el amo y señor del gimnasio. Después de participar en varios torneos regionales, fue incluido en la selección nacional siendo menor de edad. Sugar consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976, así que en ese mismo año pasaría a ser profesional. Ganó su primera pelea y empezaría con un récord impresionante: 23 peleas. De las 23 peleas, 9 hombres llegaron a la final, el resto terminaron noqueados. La velocidad, las habilidades y el ser el sucesor de Muhammad Ali lo hacían parecer el peleador estadounidense más importante del momento, así que para ser campeón mundial tenían que enfrentarse contra uno de los mejores del momento, el puertorriqueño Wilfred Benítez. Sugar enfrentaría su pelea número 26 en 1979 contra el boricua. La grandeza de Wilfred en el deporte era sorprendente. Tenía los títulos WBC de ring y lineal de peso welter y ya tenía un récord de 39 peleas, en donde solamente había tenido un empate, 0 derrotas, así que Leonard no tenía un rival fácil frente a él. Benítez le daría una buena pelea ese 30 de noviembre del 79. Ese día el veloz norteamericano haría que su época de oro se convirtiera en oro de 24 quilates, pues ese día ganó la pelea en el round número 15, noqueando a Wilfred Benítez en ese último round. Así le había quitado el invicto a un gran peleador y tuvo que defender su título frente a Dave Green, ganando la pelea por nocaut en 1980. Para ratificar que eres el mejor, tienes que darte contra los mejores. Y Sugar seguía adelante enfrentándose contra los que se le pusieran enfrente.
Entonces su siguiente contrincante sería nada más y nada menos que Roberto Durán, como era conocido Manos de Piedra Durán. Durán tenía un récord de 72 peleas en donde solamente había tenido una derrota. Durán ya era un legendario peleador y se enfrentaría contra el duro norteamericano. La fecha sería el 20 de junio de 1980. Ese día, después de una intensa pelea, el panameño se adjudicaría una victoria, lo cual para Sugar en su época dorada era devastador. Sin embargo, Sugar no se quedaría con esto. La derrota dolió demasiado, perdía el invicto después de 28 peleas y tenía que seguir adelante. Lo mejor sería ganarle a quien te había quitado el invicto, así que rápidamente Sugar corrió para que se hiciera una revancha. La siguiente pelea sería Roberto Durán versus Sugar Ray Leonard, 6 meses después de haberse dado el primer encuentro. Después del octavo round, Roberto Durán no quiso seguir peleando y sería conocida como la pelea del no más de Roberto Durán. Era la victoria más importante, pues había derrotado el hombre que le había quitado el invicto. A propósito, mencionando a Roberto Durán y a Sugar, tenemos que recordar que en este canal tengo un video dedicado solamente para los 4 fantásticos del boxeo de los años 80. Estamos hablando de Roberto Durán, Sugar Ray Leonard, Tommy Hearns y Marvin Hagler. Te dejo el enlace en las tarjetas y en la descripción. Para este momento Sugar tenía nuevamente el título WBC de ring y lineal de peso welter, así que se posicionaba en esta categoría como el mejor peleador del mundo. Recordemos que su velocidad lo hacía uno de los peleadores más espectaculares del mundo. Las peleas de Sugar eran emocionantes, reunían al público mundial, pues sabían que tendrían garantizado un espectáculo encima del ring. Pero como les decía, él ganó títulos en varias categorías. Contra Ayo Kalule ganó el título Super Welter y se convertía en el peleador que tenía títulos en 2 categorías diferentes. Y vendría una dura pelea contra Tommy Hearns. La pelea fue literalmente una batalla. Ese 16 de septiembre del 81 se extendería la pelea hasta los 14 rounds. Recordemos que para este momento las peleas por título eran a 15 rounds, no como hoy que es a 12 rounds. En ese momento la pelea, que fue una batalla, la ganaría Sugar Ray Leonard. Ese día retenía sus títulos y ganaba el título WBA peso welter. Leonard pounding away with combinations inside. Hearns trying to grab him. Can't do it. Hearns driven into the ropes. Leonard pounds him right through the ropes. Sugar seguía proclamándose como uno de los grandes peleadores del mundo, el mejor libra por libra del momento. Quitarle el invicto a Hearns después de 32 peleas invicto hace más grande la carrera de Sugar. Esto de quitarle el invicto a grandes peleadores lo hacían cada vez más grande. Después de la pelea contra Fringe, no peleó en 1983. En 1984, después de la pelea contra Howard, tuvo un desprendimiento de retina y Sugar se retiraría del boxeo por un tiempo. Ni en 1985 ni en el 86 se vio a Sugar encima de un ring. Pero la esperanza volvió para él cuando se tenía que enfrentar en su siguiente pelea contra otra leyenda del deporte. En el peso medio reinaba Marvin Hagler, así que Sugar iría por ese título. El 6 de abril de 1987 se encontrarían estas dos leyendas, Hagler versus Leonard, y era por el título WBC de ring de peso medio. La pelea fue literalmente una guerra, un toma y dame, dos valientes guerreros que se enfrentaban encima del ring con un final muy polémico. Marvin Hagler llegaba a esa pelea con un total de 62 peleas, en donde solamente había perdido 2, pero después de que Hagler había sido campeón, no había perdido siquiera una pelea. El resultado de la pelea fue a favor de Sugar Ray Leonard, lo que desmotivó demasiado a Hagler, yéndose definitivamente del pugilismo. Sugar tenía una victoria importante. Sugar seguía siendo más grande su leyenda. Sugar pelearía en la categoría supermedio y le ganaría a Donny Lalonde, noqueándolo en el round número 9 el 7 de noviembre del 88. El rápido peleador norteamericano
hacía que por título que peleara era título que se llevaba para su casa. El hombre más importante después de Muhammad Ali y Sugar Ray Robinson para los Estados Unidos, sin lugar a dudas una gran leyenda. Roberto Durán quería la revancha. Durante muchos años Sugar no quiso darle la revancha, pero logró conseguirla en 1989. Esta revancha sería a favor de Sugar, ganándole la pelea al panameño. Aunque Sugar había pasado por problemas de salud, seguía en su época dorada. Cualquier pelea que hacía era pelea que le daba muchos millones de dólares. ¿Todo por qué? Porque era amado en el mundo del boxeo. Todo mundo quería ver las peleas de Sugar. Su velocidad, su desparpajo, su carisma, la forma de moverse en el ring recordaba a Muhammad Ali, así que se convertía prácticamente en su sucesor. Estados Unidos había formado un gran producto que se llamaba Sugar Ray Leonard. Podemos decir que la gran época dorada de Sugar sería desde que comenzó su carrera profesional desde 1976 hasta 1989, que le ganó la pelea a Roberto Durán. Se demoraría 2 años para volver al ring, perdiendo con Terry Norris, y 6 años más tarde volvería al cuadrilátero cuando ya estaba por encima de los 40 años. Héctor Macho Camacho le dio una paliza y lo noqueó en el round número 5. Este fue un pequeño recorrido por la época dorada de Sugar. 1976-1989, un hombre que marcó el boxeo y hoy en día sigue siendo uno de los hombres más importantes de este deporte en la historia. Si te gustó este video, entonces suscríbete y nos vemos en el siguiente video, si Dios lo permite. Bye.